El extraordinario. 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 A este guajiro le gusta el cuchillo, tu poca salchicha, el mío solomillo. Crímenes el musical, un podcast de Marabat. Session 1. Ahorcan al liberal. El asesinato del general Rafael del Riego. Escucha, hermano, el relato de un rey bellaco y de un pibe ahorcado. Nos vamos al 19. ¿Qué cómo anda el cotarro? ¡Ay, ay! Fernando VII el Borbón gobierna como un cabrón. ¿Qué coño pasa? Ni caso a la Constitución. Y ahí sigue la Inquisición. Los liberales piden carta magna para que el rey paletón deje ya de gobernar como le sale de la manga. ¿Sabes lo que te digo? El monarca dice, por mis santas pelotas, los liberales claman, eso no es patriota. Tempranito por la mañana, el 1 del 1 de 1820, un grupo insurgente se levanta contra el rey. Al mando está Rafael Riego, político y militar liberal, que pide que el pinche rey trague y jure la ley. Hermanos soldados, para ser un país de flipar, ha de gobernar el pueblo. Monarquía popular ante este rey más tuerzo. Compañeros, no hay miedo. Vivir libres y honrados, sucumbir encadenados. Papi, la Constitución, o tendrás revolución. Fernandito, babycito, escucha tu pueblecito. El ejército del rey va y aplasta a los rebeldes. A Riego lo atrapan, ¡ey, ey! Y la revuelta se suspende. De Andújar hasta Madrid lo arrastran a golpetazos. Va lampando de hambre, con fiebre y un trancazo. En la corte lo ajustician unos gangsta con malicia. Tan heavy es la ofensa que apenas hay defensa. Falló de alta traición, por liársela al Borbón, por chular la religión. Y el motherfucker del fiscal pide una pena bestial. Que le corten la cabeza y la manden pa' Cádiz. El resto del cuerpo troceado como un salami. Que hagan 4 cachos, cada uno pa' su ciudad. Y que el pibe de Amazon lo reparta sin piedad. Riego entra en la capilla a esperar la pesadilla. Hasta el 7 de noviembre, que a la horca que se va. El redoble funerario ya no para de sonar. Por la calle la amargura va arrastrado por una burra. Riego llega hecho un despojo a la plaza la ceba. La preside un crucifijo. Venga otro Jesucristo, muera en nombre de Dios y del rey del paletón. Y del rey del paletón. Compañeros, no hay miedo. Vivir libres y honrados, sucumbir encadenados. Papi, la Constitución, o tendrás revolución. Fernandito, babycito, escucha tu pueblecito. Compañeros, no hay miedo. Vivir libres y honrados, sucumbir encadenados. Papi, eres un fake capo, tú no sabes gobernar. Fernandito, babycito, qué disgusto tu culito. Crímenes, el musical, presenta su Session 1 con la colaboración del historiador Víctor Sánchez y la pionera forense María Castellano. La muerte de Rafael del Riego fue un lento suplicio. Lo tuvieron 2 meses esposado, 2 meses con cadenas en sus manos. 2 meses remolcado con el traca-traca de un carro zumbándole en las costillas. Riego fue primero un héroe popular,
luego lo hicieron villano y entonces lo mataron. Y después de muerto y torturado, fue un ídolo admirado. Pero entremos en detalles. Vayamos a aquel año aciago de 1823. Y que nos guíe una de las personas que hoy conoce mejor al general Riego, el historiador Víctor Sánchez Martín. Rafael del Riego nació el mismo año que Fernando VII, en 1784, en una familia de la baja nobleza asturiana. Toma la carrera de las armas, es hecho prisionero en la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, con lo cual se pasa la Guerra de la Independencia en Francia como prisionero. Y cuando vuelve continúa su carrera en el ejército. Esa guerra se lió porque Napoleón quería que el rey de España fuera de su calaña, de su familia, vamos, que fuera su bro, José Bonaparte. El Pepe Botella. Pero él era un desconocido, aunque no era desde luego una persona pobre ni un soldado raso. Él era un oficial y a la altura de 1820 teniente coronel. Todavía no era influencer, pero ya apuntaba maneras, porque tenía una ambición. Tengo un sueño. ¿Qué sueño? Tener un sueño. El teniente coronel Rafael del Riego participó en la conspiración contra Fernando VII y su absolutismo, de forma que él fue el primero que el 1 de enero de 1820, desde las Cabezas de San Juan, lanzó un manifiesto diciendo: tuvimos constitución, la Constitución de Cádiz en 1812, Fernando la anuló en 1814 y ahora en 1820 pido a la nación, junto a mis compañeros de aquí del sur de España, del ejército, que os suméis a retornar a la Constitución. Ese era el reto. Riego quería acabar con la monarquía absoluta porque eso suponía que el rey hacía lo que le daba la gana y santas Pascuas. Hombre, para algo era el rey. Riego pidió que volviera a la Constitución de Cádiz de 1812 y que Fernando VII escuchara a los políticos y a los militares, aunque fuera una mijilla. Y efectivamente triunfa la Constitución de Cádiz de nuevo. Te aguantas, rey de España. ¿Quién ha dicho eso? ¡Que le corten la cabeza! Fernando VII tuvo que acatar la Constitución, aunque no le gustaba un pelo. Lo hizo durante 3 años, durante el trienio liberal, que fue de 1820 a 1823. Y en ese momento... Riego fue una persona con una popularidad tremenda. Que estaba siempre en la prensa. Los periódicos publicaban sus discursos, sus retratos. Había incluso abanicos y recipientes para guardar el tabaco donde estaba la imagen de Riego, barajas de cartas. Fue capitán general y en 1822 lo eligieron diputado en el Congreso. Pero... ¡socorro! Este panorama del trienio liberal se vería truncado con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, es decir, un ejército francés que por segunda vez, después de la Guerra de la Independencia, invadía España para acabar con el régimen constitucional. Riego dejó su escaño de diputado y volvió a tomar las armas para defender la Constitución. Que no queremos ni un rey francés ni un español tomandón. Y fue en la locura de esa coyuntura cuando el destino de Riego explota. Hablemoslo claro, son 2 figuras que nacen en el mismo año y que no lo sabían, pero están condenadas a enfrentarse. El 14 de septiembre de 1823, los franceses derrotaron a las tropas del general Riego. Y un día después... El héroe de la Revolución de 1820, el restaurador de la Constitución de Cádiz, caía en las manos de sus enemigos absolutistas. Y esto fue terrible, porque aquí empezó el calvario. Antes de la propia ejecución, antes del propio juicio, el traslado de Riego desde Andalucía hasta Madrid sería un periplo infernal. Lo entregaron a los franceses para que le dieran canela. Después, los militares de Fernando VII lo pidieron de vuelta para montarlo en un carro y llevarlo a Madrid con otros prisioneros. Y por el camino... a tope de escarnio público. ¡Hijo puta! ¡Ay, te crucifique! ¡Me cago en tus muertos! ¡Ay, te crucifique! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Insultos, fueron atacados con piedras, se les tiró barro. ¡Ahí va! ¡Tiradle piedras! ¡Ojalá se pille un autobús! De lo malo a lo peor. Por Andalucía habían ido en carruaje cubierto, por tanto la gente no sabía 100% quién iba allí, aunque en ocasiones sí que se corría la voz, pero es que en La Mancha les obligaron a pasarlos a una carreta descubierta. Y lo que les cayó encima. En Manzanares, a Riego le roban su faja de general. Y en Valdepeñas, la guardia que acompañaba a los presos tuvo que defenderlos del pueblo porque allí querían colgarlos directamente. Llegaron a Madrid y ahí tenían una cita.
un juicio político terrible. Vamos a entrar en el juicio. El juicio a Rafael del Riego fue un verdadero juicio que el absolutismo le hizo a una idea, a la idea del liberalismo. Se enjuició toda la época del trienio liberal, de 1820 a 1823, en la persona de Riego. El resultado fue a la cárcel. El encarcelamiento duró 36 días. En esos 36 días, el testimonio de los familiares que pudieron ver a Rafael del Riego, de su compañero inglés que dejó estas memorias, es terrible porque su estado de salud se deteriora. Rafael del Riego tenía una dolencia crónica desde antes de 1820 que nunca queda muy bien descrita. No sabemos qué tipo de enfermedad podía tener, pero tenía una enfermedad que se agravó durante el viaje. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en ningún momento, ni siquiera en el momento de su ejecución, le quitarían las cadenas y argollas. Después el fiscal lo mandó a la horca. Y eso significaba, además de muerto, apaleado. Condenar a muerte en la horca no era una cuestión menor ni una cuestión azarosa. La horca era una pena infamante, es decir, era una pena vergonzante que se reservaba a los plebeyos. A los nobles, por ejemplo, se les había reservado el garrote y a los militares el fusilamiento. Por tanto, a Riego, cuidado, que era noble y era militar, le correspondía cualquiera de las otras dos penas antes que la pena de la horca. Con esto el absolutismo lo que estaba era quitándole incluso su origen noble y su profesión militar. Pero es que, además... El fiscal pidió el desmembramiento del cadáver. Echando la tarde cortando un cadáver. Esto tampoco es una cuestión que sea al azar. El desmembramiento del cadáver se pedía siempre en los crímenes en los que participaban bandidos y salteadores. Pedir para Riego el desmembramiento del cadáver era lo mismo que decir este señor es un ladrón. Y además estaba todo perfectamente medido. Se sabía dónde iba a ir cada parte. Las 4 partes del cuerpo y la cabeza irían a las Cabezas de San Juan, donde Riego empezó precisamente su restauración constitucional, a Sevilla, San Fernando, Málaga y Madrid. El desguace de un cadáver era uno de los castigos de moda. Claro, esto se hacía con los bandidos para dar ejemplo. Donde un bandido había cometido sus crímenes, se ponían pues, las partes y se dejaban pudrir al sol como aviso, ¿no? Así estaba escrito el destino de Riego. El tribunal informó a Fernando VII de esta pena de desmembramiento y... El monarca confirmó la sentencia. Tic, tac, tic, tac. Pocos días para la horca y de pronto... El tribunal eliminó la pena de desmembramiento. Oye, mira qué detalle. ¿Cómo? No estoy de acuerdo. Se consideró un rasgo cristiano, un rasgo de piedad, un rasgo de bondad del absolutismo, pero a cambio añadió un nuevo elemento. La ejecución sería en la horca, pero con la calidad de arrastrado. ¿Qué era la calidad de arrastrado? El peso sería trasladado desde la cárcel donde estaba hasta el cadalso en un serón, en una especie de asiento de esparto que iría rozando por el suelo porque era arrastrado por un burro. O sea, es una pena completamente humillante, pero además, de nuevo, no era escogida al azar. Era una pena infamante que echaba culpa extra a la acusación, reservada a los traidores. Todo muy cristiano. El 7 de noviembre de 1823 lo llevaron a la Plaza de la Cebada de Madrid. Era un sitio donde, desde principios del siglo XIX, se empiezan a hacer las ejecuciones. Entonces, los ahorcamientos, los fusilamientos... Eran grandes eventos. ¡Qué tiempos aquellos! La ejecución en el mundo del antiguo régimen no es un acontecimiento baladí, es un sitio donde se hace pedagogía, donde se enseña, se lleva a los niños a ver las ejecuciones. ¡Me da morriña! Y se van a ver las ejecuciones porque son un acto de enseñanza, es decir, mira lo que pasa cuando haces esto, cuando te rebelas contra el rey. Esto es triste decirlo así, pero que hubiera una ejecución era un acontecimiento. Así murió Riego, rodeado de espectadores que observaban sus dolores, en un show mamón de la venganza del Borbón. Es una tarde de primavera. La doctora María Castellano está sentada en un sillón azul eléctrico y este color ensalza su elegancia. Es emocionante estar con ella porque es estar con una pieza fundamental de la historia de la medicina legal y forense en España.
María Castellano fue la primera mujer en ganar la oposición al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y también la primera catedrática de una facultad de medicina en España. Ahora está jubilada, pero está que no para. Conferencias, cursos, sus trabajos de académica. Y esta tarde tiene por delante una entrevista larga. Arropada por el color azul, vamos a hablar de lo que más sabe: psiquiatría forense, derecho sanitario y violencia de género. Empecemos situándonos en el asunto. La medicina legal es toda la medicina al servicio de la Administración de Justicia cuando tiene que esclarecer un delito o cuando se tiene que pronunciar en algún aspecto del ámbito civil, como son los contratos, como es la validez de actos civiles, de la vida diaria. ¿Y en la psiquiatría forense? Nosotros no nos ocupamos de los tratamientos médicos, nos ocupamos de ese funcionamiento de la mente humana cuando interesa en el ámbito judicial. La psiquiatría y la psicología son imprescindibles en la medicina legal por muchos motivos. Porque en el caso de que haya trastorno, esas conductas que se ejecutan están fuera del control, del juicio, del razonamiento, de la voluntad. Entonces, ¿cómo conocemos a las personas? Pues a través del estudio que llamamos de su personalidad. Una forma de estudiarla, que es habitual en psicología médica, es a través de los rasgos que componen nuestra manera de ser. Entonces, para entenderlo simplificando, ¿qué rasgos están presentes en todas las personas a la hora del funcionamiento de nuestra mente y de nuestra manera de ser, resultante de nuestras cualidades psicofísicas? En primer lugar, la afectividad. Cuando nosotros estudiamos la personalidad, esa afectividad la medimos con unos cuestionarios en un rango entre 0 y 10. Irte a puntuaciones de menos de 3, irte a puntuaciones de más de 8, ya estás destacando, alejándote de lo que sería, digamos, esa curva de Gauss con un término medio. Pero claro, yo no he estudiado ninguna persona que tenga todos los rasgos en el término medio. Siempre hay 2, 3, 4 que se te escapan hacia arriba o hacia abajo y que por eso configuran una manera de ser que no encuentran dos personas iguales. Otro rasgo que estudia la psiquiatría forense es la estabilidad emocional. Y eso significa control de las emociones. Que tú respondas proporcionalmente al acontecimiento que estás viviendo. Hay personas que, manejan mal sus emociones, sus sentimientos, tienen muy poca tolerancia a la frustración y entonces tienen unas reacciones a lo que están viviendo muy desproporcionadas. Montan a lo mejor un número por una cosa que no tiene importancia, una cosa que crees que le va a afectar mucho, a lo mejor se quedan más o menos impasibles. Otro aspecto que observan cuando tienen que hacer un informe de una persona es la preocupación por la imagen social. Algunas personas están muy preocupadas por lo que los demás piensan de ellas. Y entonces su comportamiento lo acomoda a lo que consideran que da una buena imagen. Estas personas suelen ser muy rígidas, muy exigentes, muy autoritarias. Entonces, cuando esa persona tiene una familia y en esa familia tiene un papel, ya esto referido más al hombre, más autoritario, si además culturalmente tienen también esa manera de ser autoritaria, se convierte en dominante y entonces quieren imponerle a todos unas normas muy rígidas que puede ser fuente de conflicto. También miran este otro rasgo. La persona que es realista, el sentido de realidad, pues ve las cosas como son y entonces es más fácil que encuentre soluciones a las situaciones que le toca vivir. Y hay personas que son muy idealistas, muy fantásticas, muy imaginativas. Y entonces, cuando un acontecimiento les va a hacer sufrir, no se lo ponen delante. Lo reprimen, lo ocultan y viven en una situación que es fruto de su fantasía, en cómo les gustaría que fuera eso. Entonces, estas personas no solucionan los problemas porque carecen de ese sentido de realidad. Actúan como si eso no pasara. Y este rasgo tan habitual, la ansiedad. Personas que tienen más tendencia a experimentar ansiedad y entonces anticipan. Esto va a salir más porque tal, y ya están ansiosos antes de que algo pase. Y personas que tienen poca tendencia a la ansiedad son, digamos, más estables anímicamente, viven mejor los acontecimientos y dan también mejores respuestas.
María Castellano dice que hay muchos más rasgos que configuran nuestra forma de ser, pero los que ha citado son básicos para conocer y entender a una persona: la afectividad, la estabilidad emocional, la preocupación por la imagen social. Pues flipa ahora con tanto Instagram y tanto TikTok. Narcisismo a degüello. Tener la capacidad de hacer valoraciones realistas. Y la ansiedad, que puede estar controlada o se puede disparar. Pero la doctora hace una recomendación infalible. Si eres consciente de que algo que tú tienes te causa conflicto, pues puedes trabajar sobre eso, modulándolo o bien disminuyéndolo o bien reforzándolo, ¿no? Trabajar las emociones como si estuviéramos delante de una mesa de mezclas, tomando las riendas del ecualizador donde está la ira, la ansiedad, los arrebatos, la paciencia. Otro asunto en el que María Castellano ha trabajado desde los años 80 es la violencia de género. Yo estudiaba toda la familia, a la víctima, al agresor, a los niños y los tenía. La doctora descubrió que entre las víctimas hay un perfil de persona vulnerable. Tienes que ver hasta qué punto tenía ya unos rasgos predisponentes y la situación de violencia se los ha aumentado, convirtiéndolo en una persona absolutamente dependiente, absolutamente sumisa, depresiva, con trastornos psicosomáticos, porque su angustia, su ansiedad, su tristeza lo transforma pues, en trastornos alimenticios, en dolores musculares, tanto el día yendo al médico, que por eso los médicos, yo siempre les digo que tienen que tener mucho cuidado con las pacientes, sobre todo son mujeres, que están consultando siempre porque no duermen, porque están muy tristes, están en una situación de trastorno ansioso-depresivo. Bueno, pues estas tienen detrás un conflicto seguro. Tienen que preguntarle qué problema tiene usted, que aquí le vamos a ayudar. Si tienen un problema en casa, que lo cuenten si no lo cuentan espontáneamente. Reconoció también un perfil típico de agresor. Persona autoritaria, que es una persona preocupada por la imagen social, que es dominante, que no hay grises, o blanco o negro. Le exige a la mujer, eso no te lo pones, aquí no sales, con eso no vas, a tu familia no la ves, porque eso se ve mucho en los inicios de la violencia, ese aislamiento de la mujer para transformarlo en un objeto de posesión y de instrumento a su propio placer. Alertó de lo peligrosos que son estos agresores y maltratadores. Como además tengan el rasgo ese de ser rencorosa, de transformar ese rencor en odio, cuando se produce la denuncia son muy peligrosas, porque piensan que la víctima es él, porque he perdido mi imagen, he perdido amigos, me ha tirado por los suelos lo que era yo y lo que tenía. Y avisó del momento en que las cosas se ponen más feas. Esto ocurre cuando la víctima presenta una denuncia. Después de las denuncias se pasa a una situación, a una fase de más peligro. Yo siempre digo, y esto fue hace 20 años que lo publiqué y que lo he predicado por todos sitios, que por supuesto todos los recursos que las mujeres necesiten hay que proporcionárselos. Pero ojo que hasta hace muy poco no se quería hablar de los agresores y yo desde el año 90 dije los agresores son prioridad junto a la mujer. Hacer el estudio de su personalidad y su manera de ser y lo que está pensando, porque los agresores cuando hablas con ellos te lo cuentan. A mí no me ha dicho, mire usted, se ha quedado en la casa con los niños, pero el día que meta a un hombre le prendo fuego a la casa con ella dentro. O sea que lo dice porque piensan que han sido perjudicados son ellos, ¿no? Por este rencor transformado en odio y transformado en venganza. María Castellano ha trabajado durante décadas en el estudio y desarrollo de la patología forense. Le preguntamos en qué consiste esta ciencia y aborda el asunto por las letras. Patos es, bueno, pues lo que está enfermo, que interesa a los tribunales. Lo que está mal dentro del cuerpo, que interesa a los tribunales. Es habitual escuchar que la patología forense es el conjunto de conocimientos médicos que se aplican para averiguar la causa de la muerte de una persona. Pero la doctora en Medicina Legal y Forense matiza esta definición. La patología forense es tanto del vivo como del cadáver. Porque no solo investigan las causas de muerte, la patología forense comienza mucho antes. Empieza como núcleo
con lo que son las lesiones. Lesión es todo daño, detrimento corporal, tanto en lo físico como en lo psíquico. En el Código Penal empieza con el delito de lesiones, que es el que por cualquier medio o procedimiento le produce a otro un daño, está castigado con tal pena. Pero claro, luego eso se va agravando, dependiendo del resultado que tenga la lesión, porque claro, pues si se pierde un órgano o miembro principal. Como el brazo de Valle Inclán. Un órgano o miembro no principal, si la persona se queda estéril. Es decir, que se van poniendo secuelas que pueden quedar de las lesiones. Y entonces las penas para el que las causa, pues van a ir haciéndose más graves. Aunque evidentemente... La pena más grave es la muerte, y eso ya es el homicidio. Y el homicidio también se puede agravar con una circunstancia de que la muerte se haya causado en grupo, que sea premeditada. Cuando se producen lesiones o se produce el homicidio, el juzgado que investiga ese daño en la persona viva o en la persona cadáver necesita conocerlo todo para esclarecer el tipo de lesión, la gravedad de la misma, el tiempo que tardó en curar, con qué mecanismo se produjo, porque todo ello es importante ponerle luego la pena a quien lo ha causado. En patología forense trabajan más o menos así. Cuando aparece un cadáver... Lo primero es determinar si la muerte ha sido natural, carece de importancia judicial, pero si ha sido violenta, que es un mecanismo que ha venido de fuera, pues hay que conocer por qué murió esta persona, cómo se puso en marcha este mecanismo, en qué momento sucedió. Estos profesionales estudian todos los mecanismos patológicos que causan la muerte de una persona. Están las asfixias, y en las asfixias estudiamos la sumersión o ahogamiento, la ahorcadura, el aplastamiento, las intoxicaciones por gases tóxicos. También estudian todos los tipos de heridas. Las contusiones, por ejemplo, los hematomas, que no tienen importancia porque la mayoría en 15 días se han curado, desde el punto de vista médico-legal son importantísimos, porque según la degradación del hematoma, sabes en qué momento se produjo. Muchos reproducen el objeto que los causó. Otros son absolutamente típicos de mecanismos como son las asfixias, la estrangulación, lesiones en las que queda reflejada una patada. En los delitos sexuales, las contusiones en la víctima son fundamentales para ver la forma en que se produjo la agresión. Entonces, es amplísima esta parte de la medicina legal, pero fundamental en el esclarecimiento de los delitos de lesiones y del homicidio. La patología forense ha avanzado mucho desde que María Castellano empezó a estudiarla en los años 70. Por ejemplo, en las pruebas de laboratorio que se hacen para averiguar las causas de muerte. Hay técnicas de laboratorio que determinan, sobre todo, lo que llamamos tanatoquimia, que es todos los análisis que nos hacen a los vivos, se pueden hacer en el cadáver y se pueden hacer además en sangre, en el humor vítreo, en el líquido pericárdico. Todo eso lo hemos ido investigando para tener el mecanismo cierto de muerte y cuándo ocurrió, por ejemplo, ¿no? Hoy también es mucho más fácil determinar la identidad de las víctimas y de los agresores. Luego, en pruebas de identificación, pues el ADN fundamental en la identidad. No hace mucho me hacían una entrevista, creo que era en la cadena SER. Ese mismo día había aparecido un cuerpo de una mujer en Marbella sin cabeza y sin las manos. Y entonces, sobre la marcha me preguntaron, mire, acaba de aparecer, ¿usted qué piensa? Digo, pues pienso que probablemente la cabeza y las manos se las han cortado para que no se identifique con facilidad. Digo, pero es un error. En 24 horas se va a saber quién es esta persona, porque tú haces el ADN en cualquier tejido de su cuerpo y en cuanto haya una desaparecida, se compara con los familiares de esa desaparecida y luego ya vendrás a ver por qué la han matado y todo lo que ha ocurrido. Al día siguiente se sabía quién era y a los 2 días se sabía que era por violencia de género. Eso fue hace un mes o 2. Claro que han cambiado las técnicas, porque de los marcadores genéticos aquellos que estudiábamos y que hablábamos de probabilidades, pero de probabilidades bajas,
con el ADN, la exclusión es inmediatamente cierta y la inclusión se hace con una probabilidad del 99,9%. Y los asuntos de drogas, tóxicos y venenos. La toxicología igual, todas las técnicas que han mejorado, la detección de venenos, de fármacos, todo eso facilita los diagnósticos de las muertes por intoxicación. Todo lo que avanzan las ciencias médicas lo aprovecha la medicina legal para sus propias incógnitas, sus propias investigaciones y a la búsqueda de sus propios resultados. Poca ciencia le aplicaron a Riego. ¡Venga la horca! Como un videojuego. A Riego lo mataron sin miramientos. Por eso creó leyenda y se hizo mito. ¿Y favorito? Por eso después de su muerte, muchos romances de ciego cantaban al general Riego. Escucha este. Murieron los liberales, murió la Constitución y llegaron las cadenas que oprimieron la nación. Aquel rey tan deseado restauró la Inquisición y prohibió que la prensa expresara su opinión. Y los curas predicaban que la única salvación de tanto libertinaje era rezar un montón. Nada de constituciones, solo patria y religión. 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 Y en el próximo capítulo, atentado fatal a Juan Primi Prats. ¡Ay, Primi Prats, que te van a matar! Señorito, cómprame usted este ramito. Y si no lo puede comprar para lucirlo en el ojal, échenos una propinilla de una forma digital. Vaya a la descripción del episodio y ahí verá. Propinilla. Apriete el link y llegará a nuestra newsletter. Verá la opción de suscripción por la patilla o por unas libras. Esa es nuestra canastilla. ¡Ay, la vida digital! Poner un botón en vez de un ojal. Muchas gracias de verdad.